Existe ciertos principios que pues hacen a la biología una ciencia única, ¿no? Son cuatro principios esenciales. El primero de ellos es el principio de la unidad, que nos explica que todos los seres vivos, a pesar de sus diferencias evidentes, comparten un conjunto de características semejantes o comunes presente en cualquier tipo o clase de organismo. ¿Ok? Y partíamos de esta reflexión acerca de pues el ADN, ¿no? Todos tenemos una célula que nos conforma y esta célula tiene un núcleo o un nucleoide en el cual va a estar pues esta partícula, esta molécula, perdón, que es muy particular, ¿no? Que está compuesta de bases nitrogenadas, entre las que destacan pues los ácidos nucleicos, ¿no? Que es adenina, timina, citosina y guanina. Está el principio de la diversidad, quiere decir que pues hace referencia a múltiples o diversas formas de vida existentes, ya que además de que existe una unidad respecto a los caracteres comunes a todos los seres vivos, también observamos que pues independientemente de que todos tengamos estas unidades, carbohidratos, lípidos, proteínas y sobre todo ácidos nucleicos, existirá pues una enorme diversidad de especies existentes, ¿no? O sea, no sugiere que sea lo mismo siempre, sino que al contrario, es esta unidad tan pequeña, bueno, la que ustedes ven así, pero recuerden que es enorme en cuestión de que está compacta, ¿no? En el núcleo, pero es esta unidad la que pues producirá la gran diversidad que conocemos, ¿no? Las plantas, animales, hongos, bacterias, virus, etcétera. Después tenemos el principio de continuidad, que se refiere a cómo los seres vivos se perpetúan o conservan a través de los tiempos, produciendo nuevos individuos a los que transmiten sus características. Esto es la reproducción, ¿no? Recuerden que pues una especie es una especie hasta que pues definitivamente deja una descendencia. Chicos, permítanme, tengo que contestar una llamada. Hola doctora, buenos días.
Bien, chicos, de nuevo, una disculpa, tenía que contestar una llamada urgente, pero regresamos. Bien, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces tenemos el principio de continuidad. Recuerden que la unidad de herencia pues, es el gen. Un gen tiene información que se va a expresar, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros pues tenemos cromosomas en los cuales van a estar insertados los genes, ¿no? Aquí van a estar cientos de genes y bueno, ya tienen conocimiento 23 cromosomas del papá y 23 cromosomas de mamá, es decir, tenemos 23 pares que se van a encargar de continuar con la información hereditaria y formar un nuevo ser, ¿no? Que tendrá todas las funciones como nosotros. También tenemos el principio de interacción en el cual pues todos los seres vivos nos encontramos en contacto, todos dependemos de todos. Se ha demostrado que la naturaleza y la salud humana pues tienen un vínculo muy cercano, muy fuerte, dependemos de la naturaleza, de los ecosistemas. Somos parte todavía de la naturaleza, no nos podemos ver como agentes externos a la naturaleza. Nos sigue dando paz, nos sigue dando bienestar el asistir a estos espacios. Cuando ustedes van de vacaciones, ¿a dónde van? Van a entornos naturales porque es lo que les da paz, felicidad y tranquilidad a su mente, a su cerebro. Su cerebro se relaja, producen hormonas de la felicidad, dopamina, serotonina, que los hace sentir que están bien, ¿no? Por eso nos dirigimos a estos espacios lejos de la ciudad y que seguimos con las formas de vida que nos ha llevado al momento de crisis en el que estamos ahora, pues esto seguirá, llegará el momento en que ya no existan, ¿no? Estos espacios donde nosotros nos podemos relajar. La hipótesis de que todas las células surgen de otras células predecía que solo aparecerían células en un experimento expuesto a una fuente de células. Les comentaba que fue Luis Pasteur el que pues dio una explicación adecuada sobre cómo es que eh, esto no pasa así, ¿no? Es decir, refutó la teoría de la generación espontánea. Para esto, pues él hizo uso del método científico aplicado pues a su experimento. Y bueno, la hipótesis de la generación espontánea era que las células surgen espontáneamente de materia no viva. Y existía también, por otro lado, la hipótesis de que todas las células surgen de otras células. Entonces, esta decía que solo se producen células cuando otras células preexistentes crecen y se dividen. Para esto, Pasteur pues hizo dos experimentos, hizo el experimento con matraz de cuello recto y un experimento de matraz de cuello de cisne. Para esto, en el experimento de matraz de cuello recto, pues primero llenaba un matraz de cuello recto con caldo de nutrientes, ¿sí? Para que pues ahí pudieran alimentarse las bacterias. Después hirvió para esterilizar el matraz, pues matando todas las células vivas que existían en el caldo. Es decir, esterilizó pues este medio, ¿no? Y así escapaba el vapor de agua, entonces pues no podía entrar nada porque pues estaba caliente, estaba hirviendo y pues no podían sobrevivir las bacterias. Entonces se convertía a un medio estéril. Después, las células pues obviamente tenían contacto con el aire después de hervirlo y pues entraban al matraz a partir del aire y pues contaminaban el medio. Entonces pues no funcionó, pero ya después hizo otro matraz más sofisticado, el de cuello de cisne, y primero llenaba el matraz de cuello de cisne también con caldo de nutrientes, después hervía el matraz para matar todas las células que existieran en el caldo. Y bueno, como el matraz tenía pues un cuello prolongado, así por eso ella le llama forma de cisne, las células existentes en el aire pues quedaban atrapadas aquí, o sea, no alcanzaban llegar aquí y ahí quedaban, ¿no? Hasta que pues precisamente él dejara caer el caldo hasta acá y ya se iban a contaminar. Entonces,
él hace esta forma del cuello porque ellos decían que era necesario que el aire que tenía la fuerza vital entrara por el medio de cultivo y tocara el medio, ¿no? Para poder, era necesario que entrara esa fuerza vital mágica, divina, ¿no? Para que se originara la vida. Entonces, por un lado, pues sí, aparecían las células en el caldo y por otro lado, en ambas aparecen células en el caldo, ¿no? La predicción era esta. Después, eh, entre los resultados, pues lo que encontró fue que pues en el caldo, en el matraz de cuello recto, pues sí había células, estaba contaminado el medio, y en el otro, pues no, sí, el cuello de cisne así alargado, pues ayudaba a que aquí se retuvieran todas las bacterias, todos los organismos y no se contaminara. Lo que hizo que se rechazara la hipótesis de la generación espontánea. Entonces las células no nacen, solo nacen de otras células previas, no espontáneamente de materia no viva. Es un experimento muy importante que hay que tomar en cuenta. Pero para esto vamos a hablar ya un poco de evolución y la selección natural, una teoría muy importante para la época y que es una de las grandes claves, ¿no? Para poder estudiar biología y que va a apoyar a la teoría celular. Se publicó también en el mismo año 1858 que la teoría celular fue la comprensión alcanzada de forma independiente por el naturalista Charles Darwin y Alfred Russel Wallace de que todas las especies, todos los tipos identificables y distintos de organismos están o estamos relacionados por ancestros comunes. Para esto, pues Darwin publica un libro que se llamó El origen de las especies, se los recomiendo, es un libro corto, les ayudará a entender precisamente cuál es el origen de nuestro origen y de las demás especies. En 1858, pues se leyeron unos cortos artículos escritos independientemente por Darwin y Wallace a un pequeño grupo de científicos en un encuentro de la Sociedad Linneana de Londres. Un año más tarde, Darwin publicó este libro en el que resumía estos breves artículos. El libro pues es el origen de las especies y la primera edición se vendió como pan caliente, ¿no? Inmediatamente. Este libro, recuerden que le costó el prestigio a Darwin, pues porque era una época en la que pues predominaba la religión católica y Darwin era sumamente religioso. Era un hombre católico, él de palabra, devoto, y le costó también mucho trabajo forjar sus ideales y fue muy criticado por la sociedad, por decir, pues, de dónde veníamos. Pero bueno, es ir más allá de lo que nosotros creemos, ¿no? De que literal venimos del mono, ¿no? Se malentendió todo esto, de la teoría de la evolución, de la selección natural, pues empezaban a hacerle burla, ¿no? De que precisamente, pues, que el hombre viene del mono, y pues fue un escándalo, pero bueno, realmente lo que él explica en el libro es que efectivamente existe una descendencia, tenemos ciertos caracteres que nos van a hacer emparentar más con la familia de los primates, con el orden de los primates, y que nos va este, a, a hacer que poseemos más características similares, ¿no? En ningún momento él dice que venimos, eh, que somos hijos del mono, sino que efectivamente él cree que hay un eslabón perdido entre entre la cadena evolutiva que hace necesario buscar todavía en evidencia fósil, paleontológica, nuestro origen, el origen del hombre. Entonces, sí, el orden primates compartimos características muy similares en cuestión de ADN con los primates. Sí, y ahí estamos en alguna escalerita, en algún eslabón ahí junto con los primates. Pero bueno, para esto, ¿qué es evolución? Ustedes ya leyeron el artículo de qué es la evolución biológica, que era, de hecho, es la primera actividad de clase que está en la plataforma y que deben, si no lo han leído, deben leerlo, por favor.
y les expanda más este horizonte que ustedes tienen del concepto. Para esto, Darwin y Wallace postulaban que las especies estaban relacionadas por ancestros comunes y que las características de las especies pueden cambiar de generación en generación. Darwin denominó a este proceso descendencia con modificación. Entonces, la evolución significa que las especies no son identidades independientes e inalterables, sino que sí pueden relacionarse entre sí y además tienen la capacidad de cambiar en el tiempo. El gran mérito de Darwin y Wallace fue proponer un proceso que se denominó selección natural, que explica cómo sucede la evolución. Pero bueno, ¿qué es la selección natural? Bueno, la selección natural se produce siempre que se cumplan dos condiciones. Número uno, los individuos de una población varían respecto a las características que sean heredables, es decir, los rasgos que puedan ser transmitidos a la descendencia. ¿Qué es una población? Es un grupo de individuos de la misma especie que vive en la misma área al mismo tiempo, es decir, comparten tiempo y espacio. Y bueno, y la segunda es que en un ambiente concreto, ciertas versiones de estos rasgos heredables ayudan a los individuos a sobrevivir mejor o a reproducirse más que otras versiones. Entonces, número uno, tenemos que las características son heredables y además, dos, el ambiente influye, ¿sí? El ambiente en el que se desarrollan los organismos. Entonces seguimos con este postulado, ¿no? Que dice que si ciertos rasgos heredables conducen a un mayor éxito en la producción de descendencia, entonces esos rasgos se hacen más frecuentes en la población a lo largo del tiempo. Al decir rasgos heredables, tengan en mente que me estoy refiriendo a genes, ¿sí? Genes, por ejemplo, ustedes tómenlo en cuenta, pelo lacio, personas chinas, animales más grandes, animales pequeñitos, ojos azules, ojos de café, etcétera, ¿no? Esos son rasgos heredables. De este modo, las características de la población cambian como resultado de la acción de la selección natural sobre los individuos. Este es un concepto clave. La selección natural actúa sobre los individuos, pero el cambio evolutivo solo afectará a las poblaciones. Entonces, la evolución se da solamente a través de la generación poblacional, ¿sí? Mientras que la adaptación se dará a nivel individual. Entonces, la evolución tiene lugar cuando las variaciones heredables provocan diferencias respecto al éxito de la reproducción. Para esto, Darwin da otros dos conceptos muy importantes. Uno es la eficacia biológica o fitness, y es esta la capacidad de un individuo de producir muchos descendientes. Por otro lado, está la adaptación, que es un rasgo que aumenta la eficacia biológica de un individuo en un entorno determinado. Entonces, la reproducción es crucial en la evolución y también en el origen de las especies. Sí, en la reproducción está la clave porque pues la descendencia que pues se siga reproduciendo con más frecuencia pues tiene mayor capacidad de que exista una adaptación al medio. ¿Qué sucede con los humanos? Recuerden que los humanos somos una especie altamente sofisticada que realmente se ha logrado escabullir, ¿no? O sea, nuestro depredador somos nosotros mismos, nos matamos entre nosotros mismos, a diferencia del ecosistema. En el ecosistema existe un equilibrio perfecto. Si ustedes saben que hay competencia y parasitismo, hay depredadores que van a mantener el equilibrio a raya. Es la misma naturaleza la que nos va a estar limitando y nos va a estar reciclando en un ciclo, ¿sí? Y el humano pues ha aprovechado de eso, pues él se ha aislado de la naturaleza, se va a vivir a una ciudad
y la naturaleza se desarrolla a expensas de eso, ¿no? Entonces, no es equitativo este proceso en la humanidad, sino que él ha adoptado otras formas más sofisticadas, ¿no? De que suceda. Y por eso se excluye de manera general en este proceso, ¿no? Porque él tiene otras condiciones, sin embargo, el origen y el equilibrio es el mismo, ¿sí? O sea, sí, seguimos siendo seres vivos y seguimos participando en la misma escala biológica. Cosas, chicos, que ustedes saben que ya no les sirven. Emily, Mande. ¿qué parte de tu cuerpo crees que ya no ocupas o que ya no es útil? Pues todas son útiles, ¿no? ¿Crees que todas son útiles? Alguien que no crea que tenga una parte que no es útil de su cuerpo. Sofía, Pues en mi cuerpo todos son útiles. también dice Sofía que son útiles. Irak Sánchez. ¿O a qué se refiere con que no sean útiles? O sea, que no sirven, que nada más están ahí en su cuerpo inservibles. O Sí, sea, no pero, tienen, por no ejemplo, yo tienen una, podría decir, o sea, que no son útiles, no tienen una función en el cuerpo humano. Sin embargo, seguimos cargando con ellos. Cristian Rubalcaba, ¿no está en clase Cristian Rubalcaba? ¿Ni Irak Sánchez? Bueno, pues ustedes dicen que todas son útiles, pero ¿qué creen? No, nuestro cuerpo humano tiene cosas que no son funcionales, son órganos vestigiales. Número uno, ustedes ahorita van a empezar a sentir un dolor horrible a esta edad, a partir de los 18 y hasta como los 25, emergen los famosos terceros molares, que son las muelas del juicio. ¿Han escuchado de las muelas del juicio? ¿A alguien ya les salieron? ¿Nadie ha tenido las muelas del juicio? Ok. Entonces, les van a salir de todos modos. Hay algunas personas que ya son genéticamente sofisticadas y que la evolución nos ha favorecido y ya no nacen con las muelas del juicio. ¿Sí? Pero las muelas del juicio, vayan con el dentista y decir, ya no tienen ninguna función en su organismo. Teníamos los terceros molares porque en algún momento éramos carroñeros, teníamos la capacidad de roer los huesos y morderlos. En la actualidad, pues ya ustedes se comen el bistecito de cecina, el bistecito bistec de pechuguita, ya meramente, pues, súper cortadito, no fino. En aquel entonces, pues comíamos número uno, carne cruda y pues carne que estaba pues pegada a los huesos y roíamos. Entonces, es para esto, era la función del tercer molar. Y ahorita lo único que hace es que duele bastante y precisamente por eso al momento de que emerge, empuja a los demás dientes y ustedes van a sentir un dolor horrible. Aquí está emergiendo la muela del juicio. Por eso les llaman muela del juicio, porque son dolorosas. A muchos los tienen que operar porque a veces vienen así acostadas y empujan a los demás dientes. Entonces es un dolor horrible. Puede causar incluso la muerte porque se llega a infectar de los alimentos que caen, se quedan ahí, se pudren y pues empiezan ahí las infecciones bucales y es horrible. O sea, es como una operación literal como de cualquier parte. Pero bueno, las muelas del juicio son un órgano vestigial, ya no los utilizamos
Y además hay otro muy famoso que también les ha causado muchos problemas. ¿Quién no tiene el apéndice de aquí? ¿Todos tienen el apéndice? ¿Nadie ha tenido problemas con su apéndice? De que comían chile y un día empezaron con un dolor horrible y se fueron al doctor y les tuvieron que quitar el apéndice. Todos lo tienen, bueno, qué bueno. El apéndice también es un órgano vestigial. Ahí está este pequeño trocito que ahí ven, pegado al intestino. Y realmente es muy peligroso en algunas personas porque, bueno, pues aquí está el intestino grueso y el intestino grueso pues se llena de materia fecal y en algunas ocasiones se contamina el apéndice y se desata una infección bacteriana y aquí les empieza a doler mucho, ¿no? Ahí a los niños, normalmente es muy común a los niños, pero pasa a todas las edades, que comen también muchos irritantes, los chiles y todo eso, aquí pues llega a repercute en esta zona, ¿no? Ya después, pues van al médico y tienen una infección bacteriana severa precisamente y se lo tienen que quitar. Y también, no se corren el peligro de morirse porque esta bolsita se llena y se llena de materia fecal hasta que explota y pues contamina todos los demás órganos. Y esto está lleno de bacterias. Entonces, se están muriendo porque esto se vuelve una septicemia porque las bacterias tienen la capacidad de migrar a la sangre. Entonces, peligrosísimo. Pero bueno, tengan en mente que el apéndice es un órgano ya vestigial, no sirve de nada. En algún momento éramos nosotros principalmente vegetarianos. Entonces se cree que el apéndice era el encargado de degradar, pues esencialmente las verduras, ¿no? Antes de que fuéramos carnívoros estrictos. ¿Sí? Entonces ahí está, el apéndice también es un órgano vestigial, no lo tenemos. Y bueno, otros científicos mencionan que pues el dedo meñique del pie, ustedes vean su dedo meñique del pie y mencionan que en algún momento pues este dedo va a desaparecer. De hecho, en algunas culturas asiáticas, las personas pues se mutilan este dedo porque pues es parte de la belleza, ¿no? Femenina. Ellas lo relacionan con belleza, entonces se lo mutilan para que pues su pie nada más tenga estos dedos de aquí adelante. Entonces son culturas asiáticas. Sin embargo, pues también los antropólogos mencionan y los científicos que para en algún futuro pues el dedo chiquito va a desaparecer. Además de que la única función que tiene pues es de que les cause grandes dolores, ¿no? Cuando se pegan en la cama, en la orillita de la cama, que duele horrible. Pero bueno, son órganos vestigiales, así se les conocen. Sí tenemos los órganos que no son funcionales en nuestro cuerpo y son producto de la evolución. Entonces, estos órganos nos han dicho, ¿sabes qué? Mira, tenemos un proceso evolutivo. Antes éramos así, pero ahorita hemos evolucionado a lo largo del tiempo y mira en dónde estamos, ¿no? El tamaño de nuestros cráneos. Obviamente, si ustedes ven otras especies, ven cómo tienen la forma de la frente y la cabeza. Nosotros tenemos ya un cerebro más compacto, mucho más sofisticado, que evolucionó gracias a partir de que empezamos a consumir alimentos cocinados, es decir, a través del fuego. Y a través del fuego, pues se liberaban ciertas proteínas que hicieron madurar más al cerebro y de ahí se vino la capacidad del habla y del pensamiento, ¿no? Allí en aquellas épocas. Bueno, se da la selección natural, entonces ya comprendemos qué es la selección natural. La selección natural entonces va a ejercer una presión en el medio ambiente, ¿ok? Y se van ustedes a un lugar frío, ustedes se van a estar muriendo de frío, pero se van a vivir muchos años, tienen hijos, se casan y los hijos de sus hijos nacen y ya no van a sentir la misma sensación de frío que ustedes, ¿sí? Entonces, recuerden, ese es un ejemplo, recuerden, tiene que suceder a nivel de población. Ya después existe todo lo contrario a la selección natural, está la selección artificial, que si bien la selección natural se da a través del medio, es decir, el medio ambiente ejerce una presión sobre los seres vivos, en la selección artificial el hombre, el humano, ha logrado entender este proceso y ya lo lleva a los laboratorios, ¿sí?
para tener beneficios. Aquí está la Brassica oleracea salvaje, que es la generación parental en la cual se obtiene el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, el repollo, la col rizada, la col de Milán y la berza. Entonces, todas esas son descendientes de la misma planta, que es la Brassica oleracea. Entonces, lo que ellos descubren, pues fue que efectivamente ellos podían modificar la generación parental. ¿Qué hacían? Ellos seleccionaron los individuos con tallos de floración más grandes y compactos y los cruzaron. Después de la descendencia, vino una segunda generación y vuelven a seleccionar a los individuos con los tallos de floración más grandes y compactos y los vuelven a cruzar. Es algo muy parecido a lo que hizo Mendel, ¿sí? Con las leyes de la genética. O sea, prácticamente ellos estaban jugando. Obviamente hay un gen que le da el tallo, pues, más, un tallo más grueso es un gen que ellos, pues, no lo ven, pero se dan cuenta que obviamente si cruzo un tallo más grande con otro tallo más grande, pues voy a tener un tallo más grande, ¿no? De manera general. Entonces, volvieron a hacer esto en la segunda generación. Después, en la tercera generación, seleccionó a los individuos con los tallos de floración más grandes y compactos y los vuelvo a cruzar. Y esto se repitió docenas de veces. ¿Cuál fue el resultado? Los descendientes traen muchas generaciones. Tras muchas generaciones, pues los tallos de floración son en promedio más grandes y compactos, ¿sí? Aquí está la imagen y aquí tenemos el brócoli. ¿Sí? Una descendencia de la Brassica oleracea salvaje. ¿Sí? Vean cómo de esta plantita se obtuvo esta planta. Sí, y aquí fue como fue cambiando, modificando el tallo de esta planta hasta terminar con el brócoli. La gran idea de Darwin fue que la selección natural cambia las características de una población salvaje a lo largo del tiempo, al igual que la manipulación intencional de la selección artificial cambia las características de una población domesticada con el tiempo. Entonces, hablamos de genes, chicos, ¿sí? Ellos lo que veían, pues, es el fenotipo, ¿sí? El genotipo ellos, pues, no lo era a través de la observación, solamente que ellos entendían que de planta con mayor grosor, pues, obviamente íbamos a tener plantas, una descendencia con mayor grosor y, pues, más alimento, ¿no? Por lógica. En conjunto, pues la teoría celular y la teoría de la evolución otorgaron a la naciente ciencia de la biología dos ideas nucleares y unificadoras. Uno, que la célula es la unidad estructural básica de todos los organismos y dos, que todas las especies están relacionadas por ancestros comunes y han cambiado con el tiempo por la selección natural. Y aquí está el ejemplo de los pinzones, muy típico de Darwin, y con las tortugas de las Islas Galápagos. Él en el Beagle hace este viaje por todas las Américas, llega a las islas, específicamente eso se ve, es muy evidente en las islas peninsulares, se percata que es la misma ave, nada más que la misma ave tiene diferentes tamaños y diferentes picos, lo que él supuso que la alimentación ejercía también una adaptación al medio. ¿Sí? En una isla tal vez había gusanitos, en otra isla había nueces, en otra isla había a lo mejor más frutas, y de acuerdo a eso, pues se iba a adaptar el pico de los pinzones a través de las siguientes generaciones. Él estudió mucho precisamente a estos pinzones, entonces aquí tenemos el mismo género, diferente especie, ¿no? Es el género Geospiza. Hay probablemente millones de especies de seres vivos, una variedad enorme. Así que no es raro que la gente empezara a plantearse por qué había tantas especies distintas. Hoy en día, cualquier biólogo te dirá que es gracias a la evolución. Pero, ¿cómo puede un animal transformarse en otro? Bueno, vayamos con un ejemplo. Os presento a la familia conejo. Bien, ahora pongámoslos en un entorno. ¿Qué? No, no. Esto no es realista. Ahora sí.
Lo siento, señor conejito, la naturaleza es dura. En este ambiente, la familia conejo se enfrenta a unas condiciones a las que no está preparada. Soportar temperaturas muy frías y compartir territorio con unos amigos muy hambrientos. Pero no está todo perdido. Si papá y mamá hacen cosas de conejos, aparecerá una camada de conejitos. Los hijos suelen parecerse a los padres, por lo que es de esperar que estos conejitos tengan algunos de sus rasgos. Pero a veces las crías nacen con algunos rasgos extra que no tenían sus padres. Mutaciones. Tal vez sea algo como unas orejas más cortas, una mayor rapidez o un color de pelaje más claro. Aunque la verdad es que pueden acabar siendo enfermedades mortales. Oh, vaya. Seamos realistas, muchas de estas crías morirán por el frío, por enfermedades o por sus depredadores. Pero fíjate, es el conejo de la piel más clara. Parece que es más difícil distinguirlo en la nieve. Aquí hay algo importante. No suele ser el más fuerte el que suele sobrevivir, sino que es el que mejor adaptado está a su medio. Tal vez seas más rápido que tus depredadores, o resistas mejor los parásitos, o simplemente sepas pasar desapercibido. Eso supone que puedes sobrevivir más tiempo, y tener más tiempo, entre otras cosas, supone más probabilidades de tener tus propios conejitos. A esta selección del mejor adaptado se la llama selección natural. Y aquí está la gracia, pues tus hijos puede que hereden algunos de tus rasgos, esos rasgos que te han permitido sobrevivir. Cuando combinas estas dos ideas, las mutaciones que tiene la descendencia más la selección natural, obtenemos el escenario perfecto. ¿Adivinas qué pasará? Los conejos con los peores rasgos acabarán reproduciéndose menos, por lo que cada vez hay menos conejos con esos rasgos. Sin embargo, los conejos de piel clara tienen ventaja y se reproducen mucho más que el resto. Así que es solo cuestión de tiempo que todos, o casi todos los conejos, acaben siendo de piel clara. Pero esto es un ciclo sin fin. De repente aparecerá un conejito con la piel más gruesa, lo que le permite guardar mejor el calor. Como esto es una ventaja frente a los otros, acabará reproduciéndose y su descendencia también con mayor probabilidad que el resto, hasta que solo haya conejos de piel gruesa. Ahora, si fuera posible cruzar a este último conejo con el que había al principio, observarías que no hay reproducción o que la cría no es fértil. Una especie de conejo ha surgido a partir de otra especie de conejo. Evolución. Y si estás esperando que digamos que el hombre procede de un mono, como los que ves en el zoo, lo siento, pero no es del todo cierto. Los seres humanos, los monos del zoo y otros simios descendemos de un mono que existió hace millones de años. Los monos... Bien, entonces los monos pues son nuestros parientes, ¿no? Pero más no venimos directamente de los otros compañeros primates, sin embargo, hay un eslabón perdido que todavía no se encuentra, ¿no? Para decir exactamente quién es nuestro antecesor. Bien, está el famoso ejemplo de las jirafas. ¿Qué sucede con las jirafas? Ya entendieron el concepto. Me gustaría que alguien explicara qué les pasa a las jirafas. Para esto, hay una población de cuello corto, jirafas de cuello corto, y hay jirafas de cuello largo, y pues es evidente aquí, es obvio lo que está sucediendo, ¿no? Se están alimentando. ¿Quién le gustaría explicar qué pasa con las jirafas? Profe, Sí, adelante. pues yo me imagino que debe ser, pues dependiendo del área donde se encuentre, ¿no? Que desarrollaron cuellos más largos, pues imagino que debe ser un área donde pues su alimento está más alto todavía y pues fueron desarrollándose, pues de esa manera por el alimento, ¿no? O sea, ¿tú crees que definitivamente la alimentación hizo que las jirafas de cuello largo pues proliferaran, ¿cierto? Esa es tu hipótesis. Ah, sí. ¿Ok? Y entonces lo que hacía que obviamente había este alimento más alto y las jirafas de cuello corto pues no alcanzaban el alimento y se murieron. Entonces, sí, mucho tiempo esa hipótesis estuvo validada por los científicos, ¿no? Entonces lo que se decía era que el principio de la variación, pues que no, los elementos de la población no todos son iguales, ahí están jirafas cuello largo, jirafas cuello corto,
Después, el principio de la eficacia biológica diferencial menciona que los individuos que poseen ciertas variantes estarán asociados a una mayor descendencia o longevidad. Y después se da el principio de la herencia, es decir, los individuos que tienden a transmitir sus características a la siguiente generación. Pero después otros científicos retomaron el tema de las jirafas y dijeron, oye, a ver, también toma en cuenta algo, no solamente la alimentación es un limitante, sino que también la defensa. ¿Por qué? Porque aquí dice que las jirafas se dieron cuenta que no necesitan mucho estirar el cuello para comer. Hicieron un estudio poblacional y se dan cuenta que pues la mayoría, la postura típica de las jirafas pues son arbustos y ellos no estiran mucho el cuello, pero algo que sí influye es que ellas ocupan principalmente su cuello para pelear, para marcar su territorio. Entonces, esto da otro contexto, ¿cierto? O sea, es decir, ya no es el alimento el limitante, sino que aquí sucede que obviamente las jirafas con un cuello más largo se pelean y matan a las más cortas para poder seguir marcando su territorio y defenderse. Sí, entonces obviamente pues las jirafas de cuello corto, ahí todas indefensas, pobrecitas, ¿no? Pues son menos fuertes y les daban en su torre pues las jirafas de cuello largo, ¿no? O sea, para poderse alimentar. Entonces, si ven, si captan como de la alimentación, ahora pasamos a la defensa. Entonces es cierto, eh, lo estudiaron de nuevo y dicen, ¿sabes qué? Ve cómo comen todas las jirafas. La mayoría de las jirafas casi no estiran en mucho su cuello. Sin embargo, sí lo utilizan para pelear y marcar su territorio. Y eso fue lo que también es una otra hipótesis que menciona que ayudó a que pues las jirafas de cuello largo, las que iban sobreviviendo, pues se mantuvieran, ¿no? Y ahí están, las de mayor éxito reproductivo, una mayor fitness, ¿no? Una mayor adaptabilidad. Porque recuerden, esto en la naturaleza no nada más es comer, sino también cuidarte de quién te va a comer a ti. O sea, la idea sí es alimentarte y sobre todo sobrevivir. Bien, hasta aquí dejamos el tema, ya para la próxima clase, meternos ya con un poco más de genética y analizar, porque este tema lo voy a dejar pendiente el árbol de la vida, porque si no entienden precisamente el dogma central de la biología molecular, por lo que les pido que vayan leyendo, vayanse enfocando un poco más al dogma central de la biología molecular, replicación, transcripción y traducción, para poder entender más el árbol de la vida. Entonces esto lo vamos a ver el día de mañana con la parte ya del dogma central de la biología molecular, recuperar un poco de estos conceptos para llevarnos a entender el, el, el árbol de la vida, ¿no? Y cómo nos empanen, somos parientes entre todos. Bien, les voy a explicar la actividad para la semana 2 de la clase y consiste, permítanme, estoy buscando la... No, es que no me carga el internet. Bueno, dudas, preguntas, ahorita que termine la grabación y permítanme compartir pantalla, ya cargo. Bien, esta es la actividad de la semana 2 y es realizar pues una maqueta de la célula, ¿ok? Pueden elegir entre una célula procariota o eucariota y cada parte de la célula debe tener su nombre. Pueden utilizar materiales que tengan en casa, ustedes pueden trabajar su creatividad de ingenios así a estilo libre. Ya que lo tengan esa maqueta, le toman una foto
y la suben, ¿sí? La adjuntan aquí. Entonces, aquí están las indicaciones ya para que lo tomen en cuenta. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas a el momento?